¿Qué tal? Otra vez. Esto ya viene a ser el último tema que vamos a ver del curso, ¿sí? Y es la ecuación de la onda en dos dimensiones, su resolución numérica. En otro video les voy a subir cómo quedaría la modelización. En este me voy a encargar de aplicar el método de diferencias finitas a la ecuación de la onda en dos dimensiones. Miren, la ecuación de la onda en una dimensión incluía era como que esto nada más, ¿sí? Esto. La segunda derivada de una función con respecto al tiempo igual a la velocidad al cuadrado por la segunda derivada de esa función con respecto al espacio, ¿sí? Como estoy en dos dimensiones, ahora digamos mis coordenadas espaciales no son solamente x, sino también y. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa ahora y por qué se le llama membrana vibrante? En pocas lo que tengo es algo como que esto, ¿sí? Y esto es lo que va a vibrar, ¿sí? Entonces va, digamos, esto, imagínense que es como que la superficie de un tambor, ¿sí? O cualquier, por ejemplo, la superficie que recubre sus pulmones o su corazón o cualquier superficie, si es que se le perturba, esta superficie también vibra, ¿no? Entonces, bueno, aquí no se puede ver, pero la cosa es que, porque está muy rígido mi hoja ya, pero haría algo como esto, por ejemplo, ¿sí? O si yo justo le pego, ¡pum!, en la mitad, aquí debería abrirse así como un círculo, ¿no? Justo es como que el ejemplo que yo había dibujado en el primero de estos videos, donde yo tengo visto desde arriba aquí esto podríamos imaginar que es agua, y yo lanzo una piedrita y lo que se empieza a ver es que se generan círculos. La propagación de esos círculos justo corresponde o podría obtenerse si nosotros modelamos esta ecuación. ¿Por qué? Porque lo que actúa como hay una superficie es justo la superficie del agua, y eso es lo que empieza a vibrar. ¿Ya? Ahora, digamos, en este caso, como ustedes ven, lo que nos interesa antes cuando teníamos un hilo, ¿no es cierto? Cuando teníamos una soga, cuando estamos trabajando en una dimensión, lo que nos interesaba era cómo las coordenadas y de esto iban modificándose, iban teniendo distintas formas. Mientras que en este caso, las coordenadas z van a corresponder a qué tan alto se mueve la membrana o qué tan bajo se mueve, resultan tener los puntos de la membrana, ¿sí? Entonces a mí lo que me interesa es solamente eso, ¿no? Como que el movimiento vertical, y en este caso el movimiento vertical viene dado por, digamos, la coordenada z, que dependería de x y de y. Si ustedes dibujan una superficie, las z las ponen en términos de las x y de las y las z como que les dicen la altura, ¿verdad? Entonces, justo por eso, y recordando ya las discretizaciones y las notaciones que hemos hecho ya en nuestros métodos numéricos usando los métodos de diferencias finitas, simplemente ya podríamos plantear esto. Miren, lo que deberían hacer es, tienen por ejemplo una membrana, que en este caso va a ser por ejemplo un cuadrado, ¿sí? Y este cuadrado, por ejemplo, otra vez tendría como que, pero imagínense que es un cuadrado hecho de plástico, de látex, de alguna cosa que cuando le golpean se pueda ver la vibración, ¿no? Tipo como la superficie del agua, ¿sí? Entonces supónganse que toman, este es un tanquecito de agua, esto está en la superficie, y ustedes están viendo desde arriba, ¿ya? Y la cosa es que cuán alto o cuán bajo, en este caso sería como que yo le pusiera la pizarra así, ¿no? ¿Ya? Pero la cosa es que cuán alto o cuán bajo llegan los puntos de la membrana es lo que a mí me interesaría analizar. Ya, ahora, miren, por eso yo digo que mis coordenadas z, que de los puntos que son parte de mi membrana vibrante, ¿no es cierto? Yo diría que las coordenadas z dependen de x, de y y de t. Antes dependían de las coordenadas espacial x nada más. Ahora, como ya tengo un cuerpo extendido en el espacio, mi coordenada z va a depender de x y de y, también del paso del tiempo, lo cual lo voy a anotar como, miren, si yo una vez que ya discretizo mi dominio, es decir, ya cojo de 0 a y divido para un valor de segmentos en los que yo quisiera dividir, donde este valor, por ejemplo, en este caso va a ser m, ¿sí? Voy a dividir en m subintervalos, entonces yo voy a tener nodos de nodo x1, x2, x0, x1, x2, x, así hasta llegar al x sub m, ¿no es cierto? En cambio, a mi longitud en y, lo que haría es también discretizarla, como cogiendo el extremo final b menos el inicial 0 y le divido para un valor, y en este caso ese valor es el número de subintervalos en los que yo quisiera dividir la extensión vertical, y esos en este caso van a ser, ese número va a ser r, por ejemplo. Entonces van a tener que un y sub 0, y sub 1, y sub 2, así nodos hasta llegar hasta el y sub r, ¿sí? Ya, ahora lo que a mí me gustaría es que mi
en mi onda, en mi membrana, es como que, imagínense que esto está en la superficie de un tambor, ¿ya? Y la cosa es que el tambor tiene justo aquí un marco que va a mantener quietas estas partes, las partes del perímetro. Entonces, las coordenadas z del perímetro de esta, o del borde de esta figura van a mantenerse siempre, la coordenada z siempre va a ser 0. Entonces, yo quisiera decir que mis condiciones de frontera, por ejemplo, en el caso que voy a trabajar, serían condiciones de frontera de Dirichlet, donde expresadas usando esta notación, donde cómo era esta notación, miren, si yo estoy aplicando considerando cuál es la coordenada z correspondiente al nodo de coordenadas x, y j para el tiempo t sub n, está dado por el valor de esta función z, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí van a ser imágenes de mi función z, ¿no es cierto? Donde la función z depende de x, y t, ¿no es cierto? Pero como está modificado, magnificado mi dominio, magnificado como hemos hecho más desde la ecuación de Laplace, ¿no es cierto? Y así como segmentar nuestro dominio, entonces lo que hacemos es notarlo así. Entonces superíndice n va a corresponder al nodo temporal, y mientras que los subíndices y j van a corresponder a los nodos espaciales. Entonces, si nosotros queremos decir que todos este borde y este borde tienen altura 0, es decir, perdón, en este caso sería, a esto lo tenemos que ponerle así para analizarlo, ¿no es cierto? Entonces este borde y este borde, ¿no es cierto? De acá, si yo digo que tienen altura 0, en pocas, como que siempre van a estar esas partes sí, horizontales, por decirlo así, o agarradas de algún marco, ¿no es cierto? ¿Qué significaría eso, o cómo expresaría eso yo numéricamente, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que estoy escribiendo es mis condiciones de frontera, ¿sí? Entonces estas condiciones de frontera que me dirían que la coordenada z de todos los puntos que tienen coordenadas x sub 0, ¿cuáles son los puntos que tienen coordenadas de x sub 0? ¿Ya? Entonces supónganse que, digamos, esto es el eje x y este es el eje y, ¿sí? Entonces, digamos, todos los puntos que tienen coordenadas de x sub 0 son todos los puntos que tienen, voy a poner así, este va a ser el eje x, este de acá es el eje x y el de acá va a ser mi eje y. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que todos los puntos que tienen coordenada x0 van a ser todos los puntos que no están ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, sino justo aquí. Entonces, para todas las jotas van hasta r, como ven. Entonces, todos los puntos a los que me refiero son este borde de aquí. Entonces, al inicio esta condición y esta condición corresponde a la condición que tiene este borde y a la condición que tiene este borde, y lo que estoy diciendo es que sus coordenadas z o las alturas de estos puntos, que yo los puedo ubicar cuáles puntos son simplemente dando la coordenada x y y diciendo para cuál tiempo me refiero, yo digo que esas alturas van a ser 0. Fíjense que las de este borde corresponden, los puntos de este borde yo los identificaría diciendo que son los puntos que tienen coordenadas x m-ésimos. ¿Por qué? Porque el último nodo en x, el último nodo, aquí está x sub 0, x sub 1, x sub 2, así bla, llega hasta x sub m, ¿sí? Donde el x sub m justo toma el valor a, ¿sí? Entonces, digamos, para todos los x sub m-ésimos pero para cuando los x son, las coordenadas de los puntos son x sub m y las coordenadas y son y j-ésimos, donde j puede ir desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Desde 0 hasta r, y el último nodo, en el caso de las coordenadas y es el nodo r-ésimo. Entonces, estoy diciendo que la altura es 0, eso es lo que estoy diciendo aquí. Lo propio con estas dos condiciones de borde ahí, ¿no es cierto? En este caso es condiciones de frontera, que me dicen que, digamos, me referiría a este borde cuando yo hablo de los puntos que tienen coordenadas y sub 0. Fíjense que el j es el que indexa las coordenadas y, entonces cuando yo me refiero al nodo y sub 0, aquí va el 0, ¿no es cierto? Entonces, y el y sub 0 corresponde en este caso justo también al valor 0. Eso quiere decir que yo no me estoy yendo, las y en este caso es la dimensión que va hacia adelante y hacia atrás. Entonces yo estoy diciendo que para los puntos que no se van ni hacia adelante ni hacia atrás, es decir, todos los que están exactamente aquí en esta línea, ¿no es cierto? Donde estaría el eje y, ¿sí? Entonces, para todos esos puntos, la altura es 0, y también para todos los puntos que se encuentran acá. Pero los puntos que se encuentran acá están caracterizados por estar a una distancia hacia adelante y albergada en el nodo y r-ésimo, ¿sí? Porque aquí yo tengo y sub 0, y sub 1, y sub 2, así bla 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 bla, hasta que llego al y sub r-ésimo, y ese valor, en este caso, el valor que está albergado en el nodo y r-ésimo es el valor b, ¿sí? Y lo que yo digo es que las alturas de todos los puntos que están tan adelante como indica y sub r, y para todas las coordenadas y ésimas, es decir, para todos los puntos que están aquí, todos los nodos que están en este borde, la altura es 0.
mientras que sus condiciones iniciales nos dirían que para cualquier valor de tiempo n que sea mayor perdón, aquí puse mal. Aquí yo tendría que haber puesto 0, ¿no es cierto? Y aquí tendría que haber puesto 0, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué? Para el nodo temporal t sub 0, ¿sí? Entonces yo tendría aquí 0, es decir, para el tiempo inicial, yo conozco cómo es las alturas para todos los nodos x, y-ésimos y ej-ésimos, es decir, para todos los puntos que están aquí adentro de mi membrana. Yo conozco cuáles son las alturas al inicio. Es como que supongan que al inicio ustedes toman el movimiento así, entonces hay una función, la f de ij, que les dice, a ver, ustedes busquen un punto de coordenadas x, y, j, eso estaría como que en el plano x, y, ¿no es cierto? Entonces aquí, en este punto, a este punto le corresponde esta altura. Esa altura viene dada por, digamos, este valor, la función f x, y, j-ésima. Les diría cómo sería esa altura, ¿ya? Entonces sus condiciones de frontera y sus condiciones iniciales en este caso podrían venir dadas de esta forma o van a venir dadas de esta forma, ¿sí? Ya, luego simplemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar el método de diferencias finitas a esta segunda derivada, a esto y a esto. ¿Qué quiere decir? Que voy a reemplazar en vez de esto, en vez de esto y en vez de esto las fracciones a las que les conocemos como diferencias finitas, que en este caso son esto, esto y esto respectivamente, en esta ecuación. Ahora fíjense que, claro, la segunda derivada de una función es esa función evaluada en el nodo, si yo estoy derivando con respecto a t y t tiene las variables t se superindexan con la letra n, entonces las n, los nodos temporales, tienen que ir primero, su función va a estar evaluada en el nodo temporal posterior, menos 2 veces su función evaluada en el nodo temporal presente, y más su función evaluada en el nodo anterior. ¿A qué? Al tiempo n-ésimo. ¿Por qué estoy modificando? Es decir, este sumando tienen las n's distintas, de aquí más 1, aquí tiene n y aquí tiene n menos 1, tienen como que los superíndices distintos. Esa variación corresponde a que yo estoy derivando con respecto al tiempo, entonces por eso pongo abajo el delta t cuadrado, ¿no es cierto? Ya, lo mismo y para x y para y. En cambio, para x lo que va a variar, los nodos que varían son los nodos correspondientes a las i's, porque las i's indexan la variable x. Entonces yo tengo aquí la función evaluada en el nodo x-ésimo más 1, menos 2 veces la función evaluada en el nodo x-ésimo, más 2 veces más la función evaluada en el nodo anterior x y menos 1-ésimo, ¿sí? Y esto dividido para delta x al cuadrado. Como notan, para aquello con respecto a lo que no estoy derivando, no existe como variación en los nodos. Por eso cuando derivé con respecto al tiempo, el ij y j se mantuvieron tal cual en los tres sumandos, mientras que cuando derivo para la coordenada x, lo que no va a cambiar en todos los sumandos van a ser las n's y las j, porque las n's indexan el tiempo y las j la coordenada y. Y lo mismo con la segunda derivada de z con respecto a y. En cambio aquí lo que va a ir modificándose son los nodos j-ésimos, entonces voy a tener aquí que lo primero que debo poner es mi función evaluada en el nodo x, y, j-ésimo más 1, menos 2 veces mi función evaluada en el nodo y, j-ésimo, más mi función evaluada en el nodo y, j-ésimo menos 1, y donde los nodos x y ésimos y los nodos t, n-ésimos se mantienen tales cuales, porque estamos derivando parcialmente y tanto la variable x como el tiempo actúan como constantes cuando derivo con respecto a y. Entonces, esto acerca de esas cosas ya les he hablado varias veces, espero que esto ya esté claro, y de ahí lo único que tienen que hacer es simplemente reemplazar esto aquí, esto acá, y se acabó. Esto va a ser lo que nos genera nuestro método numérico, ¿sí? Entonces voy a ver cuál es la ecuación que nos queda, ya, simplemente reemplazando esto y esto aquí, ¿sí? Entonces, haciendo eso, en el lado izquierdo de nuestra ecuación tendríamos simplemente una fracción que en el denominador va a tener un delta t cuadrado de esta forma. Entonces van a tener así z, n más 1, ¿no es cierto? Aquí tendrían i, j, menos 2 veces, y aquí tendría mi z, ¿no es cierto? N, y aquí i, j, ¿no es cierto? Y acá más, mi z, ¿no es cierto? Y aquí tendría n menos 1 y j y todo esto con respecto a delta t cuadrado, ¿sí?
Y yo tendría que en el lado derecho de la ecuación me van a quedar estos términos, ¿no es cierto? Z, N, y aquí I más 1, J, el menos 2 veces Z. Y esto ya podrían ustedes mismos ir pensando y desarrollándole mientras ven el video. O sea, ya podrían adelantarse a lo que yo estoy escribiendo aquí y desarrollarlos por su propia cuenta, porque es algo que ya saben, o me imagino que ya deberían saber cómo va, ¿no? Ya les he explicado esto varias veces. Y si es que como que todavía no está claro, pues ahí sí, como les digo, pregunten. ¿Ya? Ahora, aquí voy a tener más, ¿no es cierto? Y más, perdón, ya. Y acá voy a tener una fracción como esta con y a delta y al cuadrado de denominador, ¿no es cierto? Entonces esta fracción sería z y aquí sería j más 1 y aquí pusiera super n menos 2 veces el z y aquí tuviera n y j y aquí más el z y aquí pusiera el i y aquí el j menos 1 y aquí el super n, ¿ya? Esa es la ecuación que me quedaría y ya casi está mi método numérico. ¿En qué sentido? En que miren, yo puedo decidir que el intervalo entre nodos espaciales, entre las coordenadas espaciales x y el intervalo entre las coordenadas espaciales y sean las mismas. Es decir, yo puedo mi dominio dividirle para un número de intervalos de manera que justo la longitud entre cada uno de los nodos sea la misma. Siendo así, yo ya puedo poner en vez de delta y, por ejemplo, delta x, porque estoy diciendo que el intervalo espacial entre nodos x va a ser el mismo intervalo espacial entre nodos y yo puedo hacer eso. Si hago eso, entonces aquí ya tengo que estoy sumando dos fracciones homogéneas, es decir, simplemente la suma de estas fracciones es esto, ¿sí? Ya, pero ahora, ¿qué voy a hacer? Miren, este delta t le voy a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces, y aquí me faltaba poner algo. Fíjense, tal vez sí estaba alguien diciendo, pero oye, chuta, ¿dónde está la velocidad al cuadrado? Está aquí. Ya me había olvidado ponerla. Entonces, ahora, digamos, le voy a sacar a este delta x de acá y le voy a poner, ¿no es cierto? Aquí sería mi delta x al cuadrado, ¿sí? Y este delta t al pasar al otro lado pasaría a multiplicar por esto, ¿no es cierto? Entonces yo tendré aquí esto por delta t cuadrado, ¿ya? Entonces, como ahorita está medio incómodo poner eso, digamos, esto de aquí lo voy a escribir acá, ¿ya? Entonces voy a poner b cuadrado sobre delta x al cuadrado y lo que digo es voy a mover el delta t al cuadrado acá, ¿sí? Y mi ecuación me queda de esta forma, ¿sí? Ya, hasta ahí, y fíjense que claro, esa constante está multiplicándose por todo eso. Entonces esta constante pongámosle un nombre, el nombre clásico que le estamos poniendo a este tipo de constantes es el gamma. Es una constante que ustedes conocen porque conocen la velocidad, conocen el delta t, conocen el delta x. Esta velocidad viene dada como un número cuando les plantean o cuando tienen planteada su ecuación de la onda en dos dimensiones o de la membrana vibrante. Por lo tanto, este gamma es simplemente el gamma que va aparecer aquí, así. Ya, y aquí tenemos cómo unificar dos cosas. Miren, con este se va a unificar y tengo menos 2, con menos 2 de lo mismo me da menos 4 de eso, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí, al final de cuentas me va a quedar así como menos 4, ¿sí? Ya, ahora, lo que a mí me interesa, como en todos los casos, fíjense en la J, ¿sí? Como en todos los casos es todo lo que tiene que ver con el tiempo posterior, porque mi intención es poder predecir, y predecir es saber qué va a pasar en el futuro, ¿no es cierto? Yo lo tengo que poner en un lado de la ecuación y todo lo que tiene que ver con el tiempo presente o pasado le voy a poner al otro lado de la ecuación. De manera que, miren, pasa acá, ¿no es cierto? Entonces yo tendría aquí 2z y j super n, y de acá pasa con negativo como menos z y j n menos 1, y de ahí tuviera más esto, ¿sí? Entonces estos dos ya no están aquí, sino que aparecen acá, ¿ya? Entonces yo tendría, como les mencioné, 2z y jn, y a este lado iba a aparecer z y jn menos 1, y de ahí más todo esto, ¿ya? Esto ya es mi método, ¿sí? Mi método numérico para la ecuación del calor. ¿Por qué? Porque yo al inicio voy a tener
distribución de las alturas o de las zetas para todos los puntos de x y que estoy considerando, ¿no es cierto? Yo tendría todas las alturas para el tiempo inicial. Entonces, si el n es 0, ¿ya? Yo tendría este y este valor. Pero aquí podría aparecer un problema, y el principal es que, mira, pero es que aquí yo tengo no solamente el tiempo presente, sino el pasado. Entonces yo necesitaría saber cómo es la distribución no solamente para el tiempo inicial, sino también para el tiempo anterior al inicial, ¿ya? Y en eso tienen razón. Y entonces cuando se genera el método numérico, lo que se hace inicialmente para la primera iteración es considerar que este de aquí, estas imágenes son las mismas que estas imágenes de aquí, es decir, que las coordenadas z, cómo se distribuyen las coordenadas z de su membrana al inicio, van a ser cómo se distribuyen las coordenadas z en el instante inmediatamente anterior o pasado. Entonces, digamos, en este caso, yo tuviera solamente para la primera iteración, yo hiciera que esto fuera también esto así. Y entonces para la primera iteración esto se convierte en una vez esta cosa y ya. De ahí para las siguientes iteraciones, de ahí sí ya van a tener, digamos, miren, con la primera iteración generan la iteración posterior, es decir, la distribución de temperaturas para el tiempo. Si aquí ponen 0, ¿no es cierto? Y hacen, como les digo, en la primera iteración consideran esto, entonces ya tendrían que todo lo del lado derecho tendría super 0 y en el lado derecho tendrían super 1, ¿no es cierto? Ya, entonces ya tienen dos distribuciones de z para el tiempo 0 y para el tiempo 1. Entonces a partir de eso ya pueden usar esas dos distribuciones, las que corresponden para el presente y también para el pasado. Las del presente serían las correspondientes al tiempo 1 y las del pasado correspondientes al tiempo 0. Ya, esto es lo que se va a implementar en el Octave, que les voy a mandar en otro videito y que espero que ustedes también lo implementen. Eso va a estar como deber para el miércoles, ¿ya? Entonces van a tener ese deber de implementar el método numérico para esto hasta el miércoles. Yo les voy a mostrar la modelización que yo he elegido, ¿sí? Y eso, ya. Entonces, bueno, cualquier pregunta o comentario, sin delay, necesito un feedback acerca de cómo estoy dando estas clases. Sé que podría ser mucho mejor, pero otra vez quisiera que noten las condiciones. Primero que nada, es un curso intensivo de 30 horas a la semana, ya, porque pues sí, vemos 6 horas diarias, entonces 6 por 5, 30. Cuando era presencial, para mí es como más fácil. Miren, ustedes me preguntan en la calle cualquiera de estos temas y les explico mientras conversamos, ¿ya? Pero aquí tengo que, digamos, preparar el video, cuestiones que me había enfrentado antes, como lo que les digo, los problemas técnicos que me han venido pasando. Y por ejemplo, si no tenía pizarra, pues para mí es full más difícil. Entonces, porque tengo que generar el contenido de todo el semestre en un par de días, ¿sí? Entonces, claro, yo también quiero disfrutar del fin de semana. No iba a hacer eso en el fin de semana, sino que más bien en los días de trabajo, y por eso también han visto la ausencia, que 2 días me he ausentado, y por eso mismo he extendido el curso, no solo, como les mencioné en un video pasado, no solo hasta el domingo de la siguiente semana, sino hasta el miércoles después de ese domingo, ¿sí? Eso sería todo. Ya les mando el videito de la modelización de la membrana vibrante y bueno, entonces ahí nos vemos en ese video.